Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, José Guerra, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Endrina, por la invitación y gracias a Venevisión por la oportunidad. Hoy está en debate en la Asamblea Nacional el caso del diputado Freddy Guevara, pero también están dos temas importantes para la economía nacional, la inflación y la reestructuración de la deuda, y sobre esto se ha hablado mucho en los últimos días. Se ha hablado y usted declaró que sin un plan económico no hay refinanciamiento de la deuda. Sin embargo, ha habido voceros de países aliados de Venezuela como China que confían en la posibilidad de Venezuela como pagador, y este es un tema que luce muy complicado para las personas comunes que no tenemos conocimientos específicos en materia económica. ¿En qué consiste este tema? Bueno, Venezuela es un país ahorita sobreendeudado, la deuda consolidada de la nación, incluyendo la deuda que tiene PDVSA, la que tiene el gobierno, la que tiene PDVSA con los proveedores, las cuentas por pagar de distintos tipos, son aproximadamente 158.000 millones de dólares. 158.000 millones de dólares, ahorita. Cuando el presidente Chávez asumió el poder en el año 99, esa deuda estaba en 30.000 millones de dólares. 30.000 y pasó a 150.000 millones de dólares en un momento en que los precios petroleros subieron de manera apreciable. Ahora, esta deuda, ¿cómo se traduce en el ciudadano común? Bueno, lo que estamos viendo ahorita, todo lo que está ingresando a Venezuela, todo, absolutamente todo, es para pagar la deuda. Absolutamente todo. Aquí no hay plata ni para medicina, ni para alimentos, ni para productos básicos, sino para pagar la deuda. En materia económica, tener esa garantía de ser un buen pagador debería incidir en lo que hacen las calificadoras de riesgo ante los países, porque en el caso de Venezuela, a pesar de que se están pagando y se están honrando los compromisos internacionales, aún las calificadoras de riesgo no siguen viendo a Venezuela con buenos ojos, sobre todo en materia de créditos. Bueno, ahí lo que ocurre, las calificadoras tienen una lógica con la cual actúan, que hay veces que uno puede criticar, pero los analistas de crédito no ven el pasado, ven el futuro. Tú has podido pagar ayer, anteayer, hace 2 años, pero ellos ven las perspectivas en la cual tú puedas pagar. Si la política económica es inconsistente, tienes déficit fiscal, tienes hiperinflación, no estás exportando sino petróleo, la producción de petróleo está cayendo, entonces ellos se forman un juicio acerca de la inviabilidad de esto. Por cierto, Endrina, fíjate, este libro yo lo escribí, por favor, aquí, compañero. Venezuela endeudada. Se llama Venezuela endeudada. Este libro lo escribí yo en el año 2005 para alertarle al país sobre la inconveniencia del endeudamiento. Este libro, yo me siento reivindicado hoy con la historia, porque yo alerté en el año 2005 al curso que esto iba trayendo del endeudamiento. Y este año, el año pasado, ¿verdad?, en la Asamblea Nacional me tocó presidir una comisión donde el día, si podemos, por favor acá, el 5 de marzo del año 2016, elaboramos un informe y cuyo punto número 9 era refinanciar la deuda pública. Lo planteamos nosotros en el año 2016, el año pasado. Así como otro tema también, el del cono monetario. Sí, claro. Se hablaba de la necesidad de la modificación del cono monetario. Pero la deuda, si el gobierno hubiese hecho caso en el 2016, cuando planteamos esto, no tuviésemos este problema ahorita. Ahora bien, diputado, vamos a entrar a asociar este tema económico con un tema político. Usted dice si el gobierno hubiese hecho caso. El gobierno responsabiliza a distintos actores de la oposición venezolana de alguna manera de promover lo que ellos dicen es una guerra económica, tratar de asfixiar el modelo económico venezolano para lograr un objetivo político. ¿Qué responde usted a esto? No. Aquí el gobierno no tiene financiamiento porque la política económica es inconsistente y nadie le cree al gobierno. Eso de estar culpando a Julio Borges o culpar a otro, eso no tiene ningún sentido. Venezuela ha podido colocar toda la deuda que quiso el año pasado y no lo hizo, porque el mercado tiene una percepción de que Venezuela, la política económica, no tiene viabilidad y nadie le va a prestar un país inviable. En ese sentido de la percepción es donde juega mucho lo que han dicho distintos voceros del Ejecutivo Nacional, porque aseguran que ha habido como una suerte de cruzada internacional para tratar de estrangular el modelo económico de Venezuela y que los promotores han sido Julio Borges. Esto lo dijo precisamente en este mismo escenario el diputado o representante ante la Asamblea Nacional Constituyente, Julio Chávez. Bueno, el que tenga los principios básicos de economía sabe que para usted tener financiamiento no hace falta que Julio Borges declare algo.
basta que usted presente un plan económico. Yo voy a endeudarme y voy a un banco a pedir un préstamo. ¿Qué me dice el banco? Ve mis ingresos, que estoy trabajando y ve el futuro. Dice, bueno, Guerra es un tipo viable, está trabajando, genera ingresos y puede pagar. Pero si tú tienes un país que lo único que exporta es petróleo y la producción está cayendo a un ritmo de 100.000 barriles diarios, ese país empieza a ser cuestionado y cuestionable en su capacidad de pago, que es lo que le pasa a Venezuela. Entonces no es un problema de Julio Borges, es que la política económica es inconsistente. Y además, el gobierno cometió un error, que fue que no llevó a la Asamblea Nacional para aprobar como ley la ley de endeudamiento, la ley de presupuesto. En consecuencia, los mercados miran esto y dicen, pero aquí no hay ley. ¿Bajo qué circunstancias le puede prestar un país donde no hay una ley? Porque la Constitución establece en su artículo 312 que para que cualquier endeudamiento se pueda realizar hay que estar aprobado por el Parlamento. Y eso no fue el caso. Entonces no es un problema de Julio Borges, es un problema de los propios gobiernos, de Rafael Ramírez, que endeudó a Venezuela, de Nelson Merente, que endeudó a Venezuela, y ahora un país no tiene con qué pagar, muriéndose de hambre, porque toda la plata va a pagar la deuda. Aquí no hay plata para medicina, aquí no hay plata para repuestos, aquí no hay plata para materias primas, aquí no hay plata para el trigo, aquí no hay plata para lo básico, sino para pagar la deuda, que por cierto, buena parte de esa deuda lo tiene gente vinculada al gobierno que tenía información sobre cuándo comprar una deuda que hoy está cobrando. La inflación. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes en este sentido? Porque tal vez es uno de los temas más cotidianos para los venezolanos, que no interpretan mucho de economía, pero que lo viven día a día con el alto costo de los productos. Bueno, Endrina, te voy a dar una primicia ahorita por el canal de Venevisión. La Asamblea Nacional acaba de presentar las cifras. Tú sabes que el Banco Central no publicó más cifras, va para 2 años. Oiga, Venezuela, la cifra de inflación del mes de octubre fue 45,5%. ¿Cuánto será la inflación acumulada? Ajá. La inflación acumulada entre enero y octubre fue 827%. Y vamos a apelar acá a la estimación que estamos haciendo es que la inflación en el 2007 va a llegar a 1.300%. 1.300%. Es decir, Venezuela entró en la hiperinflación. ¿Me puede definir el término Sí, hiperinflación cómo no. y explicar la diferencia de deflación? Sí, cómo no. Aquí el prefijo que antecede la inflación, hiper significa muy alta, inflación que los precios suben. La inflación en el mundo, ahorita, Endrina, en el mundo, es 6%, en el mundo. Y nosotros vamos a cerrar con 1.300%. Y el año que viene, si no se adopta un conjunto de medidas que hemos propuesto, puede llegar a 2.000 y 3.000%. Ahora bien, usted me ha preguntado cuál es la diferencia entre una inflación o una hiperinflación y una Deflación. Bueno, deflación es cuando los productos caen, los precios bajan, que es un fenómeno rarísimo, también como lo es la hiperinflación. En el mundo, en el siglo XX, ocurrieron nada más que 19 casos de hiperinflación. Es un fenómeno muy raro, pero Venezuela la está padeciendo ahorita. Esas enfermedades raras que le dan a las personas, ¿verdad? Así pasa con la hiperinflación, un fenómeno muy raro, pero tiene una causa perfectamente identificada. Todas las hiperinflaciones que se conocen en el mundo tienen una sola causa. Es la impresión de dinero inorgánico que hace el Banco Central para financiar el gobierno. Y ahí viene la acabose del país. Entonces, ¿quiénes salen perdiendo con la hiperinflación? Usted, yo, el camarógrafo, los directivos, arruinados por la hiperinflación. Los salarios no alcanzan, no vale la pena ahorrar, la gente desesperada buscando billetes que no consigue. Y la falta de liquidez. Y la falta de efectivo. Entonces es una situación de caos lo que hay en el país. ¿Qué opina acerca de la incorporación del billete de 100.000 como nuevo símbolo del cono monetario? Es una propuesta que hice yo. Perdona que hable en primera persona, Endrina, pero es una propuesta que hice yo. Y el año que viene hay que tener preparado ya para febrero el de 200.000 y para junio el de 500.000 ya. Pero hay cometieron un error con este billete, que fue que emitieron el de 100.000, entonces dejaron un vacío entre el de 100.000 y el de 20.000, y ahora no hay cómo dar vuelto. Entonces, lo que había que hacer era imprimir el de 50.000 y el de 100.000, para que el billete de 50.000 hiciera la transición entre el billete de 20.000 y el billete de 100.000. Entonces, de verdad que hay veces que uno no sabe cómo hacen las cosas tan mal, ¿verdad? Porque es tan mal instrumentado el cono monetario. Y no hay efectivo, la gente está sufriendo porque no hay billete. ¿Estamos en presencia de un corralito? Sí, hay un corralito, claro. Es un corralito porque tú no puedes sacar lo que tienes en el banco. Es un corralito.
por supuesto, igual que hubo en Brasil, igual que hubo en Argentina, es un corralito, sin duda. La dolarización de la economía, el hecho de que en muchos lugares ya se ha vuelto cotidiano que te hagan unas transacciones comerciales en dólar y lo hagan de manera natural, ¿es legal, es ilegal? ¿Qué opina usted acerca de esto? Mire, la dolarización es un fenómeno que puede tener se puede ejecutar de dos formas. Una es por una ley, como en Ecuador o en Panamá, y de facto. En Venezuela tú vas a comprar un carro, es en dólares. Vas a comprar una vivienda, es en dólares. Vas a comprar un televisor, es en dólares. La economía se ha venido dolarizando. ¿Por qué el dólar está sustituyendo al bolívar? Porque el bolívar perdió todos sus atributos como moneda. Nadie lo quiere. La gente agarra bolívar y quiere comprarlo para cambiarlo en algo. O comprar porque no lo puedes retener, porque no vale la pena por la inflación. Entonces, la dolarización es un caso extremo. Yo no estoy de acuerdo ahorita con la dolarización, porque creo que hay espacio para una política monetaria, un banco central responsablemente manejado que se concentre en la inflación y baje la inflación, porque la inflación y la hiperinflación es la ruina de un país. Liberar el control de cambio. Hay que liberarlo ya y hacer en el marco de una nueva política económica. El control de cambio es la maquinaria más perfecta de la corrupción. Tú sabes, Andrina, ¿qué negocio compite con tomar los $2 a 10 y luego venderlo a este precio que está en el mercado paralelo? No hay negocio que compita con eso. Por eso es que no lo quieren quitar, porque un grupo agarra los dólares, le da la vuelta, los pasea por el mundo, los trae para acá y los vende a ese precio exorbitante, distorsionado. ¿Tú quieres acabar con eso? ¿Tú sabes cuánto va a costar el dólar si tú lo liberas? Y es una buena política económica. No va a pasar de 10.000 bolívares. Diputado, muchos se preguntan, y yo creo que es una pregunta que le he hecho a todos los que tienen que ver con economía cuando están aquí, ¿cómo es posible que una página web pueda controlar la economía de un país? Esto es algo inexplicable. ¿Cómo Dollar Today puede controlar la economía de Venezuela? No, Dollar Today no controla la economía. Dollar Today es como un termómetro. ¿El termómetro causa la fiebre? No causa la fiebre. El fenómeno expresa la fiebre. Pero hay una propuesta que hemos hecho para acabar con Dollar Today. No hay que perseguirlo, no hay que prohibirlo, porque lo persiguen. Tienen 5 años persiguiendo Dollar Today y no pueden con Dollar Today. ¿Tú sabes cuál es la solución para acabar con Dollar Today? Liberar el mercado cambiario, que la gente pueda comprar dólares, pueda vender dólares y se acabó. Entonces el dólar no va a estar en 40.000, pero tampoco va a estar en 2.000, va a estar en 10.000. Pero la gente va a poder vender dólares. Y los venezolanos que están afuera pueden mandarle a sus familiares dólares acá y los que bajo quieren el formato comprar, de remesa. Claro, totalmente legalizado, pero no es un problema policial. La economía no se dirige con técnicas policiales, sino con el conocimiento acumulado durante 2 siglos que tiene esta carrera. Muchísimas gracias por pero estar Andrina, con nosotros. Rapidito, un segundo. Mi apoyo a Freddy Guevara, pues que está en una situación asilado en la embajada de Chile ahorita, le quieren violar su inmunidad parlamentaria. Y también un saludo a mi gente del Valle, de Coche, Santa Rosalía, que estamos yendo para allá a ver la calamidad que significa el hambre y la falta de medicina y de alimentos. José Guerra, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias a ti y a Venevisión. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes.